Conclusiones. Terminemos este libro con unas conclusiones. No sé las conclusiones que saca usted, amigo lector, pero de momento yo saco estas 4 conclusiones. Primera, una sobre colaboración entre liberales clásicos y cristianos. Otra, una profunda inmoralidad en nuestras clases medias. Una tercera, sobre lo bueno, lo malo y lo inútil. Y por fin, otra, sobre los 2 votos de los guatemaltecos: el voto con la mano y el voto con los pies, de política para variar o de estrategia, más bien, como quiera usted. Liberales y cristianos. Primero, abro comillas, ¿qué pasa con el cristiano y la política? Cierro comillas. Se pregunta en su excelente ensayo, abro comillas, El cristiano y la política, cierro comillas, el doctor Emilio Núñez, pastor, teólogo y ex-rector del CETECA, Seminario Teológico Centroamericano. Habla del pietismo y de Guatemala, país con demasiados graves problemas y una apreciable proporción de evangélicos, buen número de ellos en la política, dando un testimonio irregular, salvo excepciones. Segundo, abro comillas, ¿qué pasa con las ideas liberales en la política? Cierro comillas. Se pregunta mi amigo porteño, el doctor Gabriel Zanotti, en su artículo así titulado. Gabriel es profesor, economista, austriano y filósofo católico. Cuenta que en Argentina los poquitos liberales, abro comillas, nos hablamos por teléfono a las 12 de la noche para avisar que fulano Adam Smith resucitado está hablando muy racionalmente por televisión en un programa. Puntos suspensivos. Que no ven ni los invitados. O sea, seguiremos siendo pocos. Mientras tanto, la izquierda hace películas, escribe novelas, mueve los corazones. Cierro comillas. A mi juicio, ambas preguntas tienen idéntica respuesta. 300 años, al menos, de enredos, malentendidos y prejuicios entre liberales clásicos y cristianos, y entre cristianos católicos y no católicos, y con los ateos, agnósticos e indiferentes sobre temas de religión y política, muy mezclados y confundidos. Hay que suplir información que falta y corregir otra que es deficiente, e introducir el orden en medio de un gran desorden conceptual. Explicitar supuestos falsos para desmontarlos, junto con premisas equivocadas, y enderezar razonamientos torcidos, para que todos podamos ver ciertas cosas elementales. Primer punto, que religión y política son inseparables, pero la Biblia no es indiferente ni apoya el socialismo o el relativismo, sino el gobierno con límites y fronteras. Otro punto, y la política no es mala en sí misma, a diferencia del socialismo, que siempre es inmoral, aun cuando sea democrático. Otro punto, que el catolicismo no es una religión, sino una denominación entre comillas,
eufemismo acuñado en Estados Unidos para lo que en Europa se llamó con más franqueza, abro comillas, partido religioso, cierro comillas. El catolicismo es una iglesia profesante, la iglesia romana, tan universal, o sea, católica, como lo es la iglesia presbiteriana, bautista o episcopal, aunque se encuentren separadas por diferencias acerca de la verdad. Es natural tenerlas, aunque han de tratarse con criterio. La sana teología o la sabia doctrina política pueden alojarse en más de una iglesia o denominación. Y no importa cuál sea mayoritaria, porque a la verdad no se llega contando votos. Todo lo cual muchos católicos de Estados Unidos ya entendieron hace siglos. Otro punto. Y que el cristianismo sí es una religión. Y el humanismo secular es otra religión. Y que por la vía del utilitarismo y otras vías tiende peligrosamente al socialismo. Otro punto, que el ecumenismo puede ser muy malo si se pretende que borremos nuestras convicciones, pero que cristianos de diferentes confesiones, sin abdicar de nuestras respectivas creencias, podemos y debemos colaborar en la acción política, como hacer negocios juntos, e igual vale para personas no cristianas de buena voluntad y afines ideas políticas. Otro punto, y que, abro comillas, religión y capitalismo son aliados, no enemigos, cierro comillas. Título de un maravilloso libro del pastor y economista Edmund Opitz. Los liberales clásicos tenemos que explicar economía austriana a los cristianos y los cristianos explicar la Biblia a los liberales y a todo el mundo. Y los de la clase media ilustrada, entre comillas, creyentes o no, tenemos dos tareas pendientes: aprenderlo y explicarlo a nuestros prójimos y a prójimos de todas las clases sociales, o sea, fusionismo. La corrupción y la inmoralidad de la clase media. La nuestra es la clase confundida. Cree que el problema es de inmoralidad, la corrupción y la impunidad, pero ella misma está en una honda inmoralidad que se llama estado restributivo. ¿Vio la película, abro comillas, Conejo de la Luna, del año 2004, del mexicano Jorge Ramírez Suárez? Si no, no se perdió gran cosa. Cuenta la historia de Antonio y Julie, un mexicano y una inglesa, una pareja de clase media en México. Por una confusión al adquirir una vivienda, los personajes se meten en un pleito de tierras y son atacados y secuestrados por el secretario de Gobernación, el procurador de la República, el embajador mexicano en Londres y hasta el presidente. Todos corruptos, capaces de cualquier cosa con tal de seguir en el poder. Filmes mexicanos anteriores como, abro comillas, Dos Crímenes, cierro comillas, de 1995 y, abro comillas, La Ley de Herodes, cierro comillas, entre comillas, del año 2000, son parecidos.
Pero este armó cierto revuelo entre blogueros e internautas de otros países, y hasta conatos de manifestaciones. Y al tocar sensibles fibras de la conciencia de nuestras clases medias. Vea usted. Primer punto. La clase media apoya políticas socialdemócratas, o socialcristianas, o socialcomunistas, o más radicales, porque prometen el estado de bienestar, redistribución de la riqueza mediante impuestos. Es decirle al Estado, roba a Juan para darle a Pedro. Robo por poder. Hay un doble patrón moral. Corrupción es cuando un funcionario o un político le roba al Estado, tal vez en connivencia con algún privado, pero no cuando el Estado le roba al público. Otro punto. Y no es menos cuando es, abro comillas, para los pobres, cierro comillas. Los pobres son el mismo vulgar pretexto de Judas Iscariote. Lo que la clase media pretende de los políticos es que, abro comillas, nos devuelvan nuestros impuestos en salud y educación, cierro comillas. Como dice el cliché que harto se oye en los focus groups, la clase media no sabe nada de la traslación de las cargas impositivas. Imagina que el grueso de los impuestos sale de los bolsillos de, abro comillas, los ricos, cierro comillas. Y lo que quiere es su almuerzo gratis, su parte en el botín. Es inmoral. La corrupción es inherente al estatismo e inevitable. En, abro comillas, teoría de la corrupción, teología y economía del pecado, cierro comillas, Samuel Gregg y Osvaldo Schenone, del Instituto Acton, nos recuerdan que sólo el gobierno ilimitado puede crearle oportunidades a la corrupción, erigiendo muros reglamentaristas que muchos eludirán con un soborno. Hay dos clases de corruptos, hábiles y torpes. Los primeros borran sus huellas, los segundos dejan los rastros. Por eso la corrupción es inseparable de la industria política del, abro comillas, la denuncia, cierro comillas. Es una farsa, un miserable espectáculo de circo. Los inhábiles son las presas y los listos son los predadores que denuncian, entre comillas, a los torpes y se los quitan de en medio. Así es como los políticos ahora compiten por el favor del público. Una vez desalojadas por completo las ideas y conceptos de la escena política por la misma clase media que, a pesar de su relativa educación, abjura de las abstracciones y solo quiere ver, abro comillas, nombres y apellidos, cierro comillas, y aplaudir a los honestos, entre comillas, acusadores, o sea,
los hábiles. Abro comillas, con las pruebas en la mano. Cierro comillas. Ja, ja, ja. Nuestra clase media es como el personaje de Lolita en la obra de Vladimir Nabokov, ingenua y malvada. En América Latina, por no ir más lejos, cree que los políticos tienen que robarle a los ricos como Robin Hood, sin quedarse un centavo, o tal vez una razonable comisión, pero no todo el botín. ¡Qué escándalo! Los Antonios y las Julis quieren, abro comillas, salud y educación, cierro comillas, gratis. Por eso se obsesionan, se estresan, se desesperan y se enferman con la corrupción, porque ven el tesoro público como el banco en un juego de suma cero. Más roban los políticos, menos queda para ellos y ellas. Y toda esa moralina, iba a decir pequeño burguesa entre comillas, pero mejor no. Para nada. Porque si por ejercicio aritmético dividimos lo que se roban los políticos entre la clase media, no es mucho lo que hipotéticamente le tocaría a cada uno, y menos si contamos a los pobres. Así que se lo tienen merecido. Lo bueno, lo malo y lo inútil. Primer punto. ¿Se es parte de la solución o del problema? Y lo inmoral es parte del problema, no de la solución. La clase media debe comenzar por arrepentirse. Otro punto. Otra parte del problema es la inacción. Edmund Burke, abro comillas, lo único necesario para que triunfen los malos es que los buenos no hagan nada. Cierro comillas. Amén. Otro punto. O que hagan algo, pero mal. Otra parte del problema es la acción equivocada, sobre todo cuando los malos, esos sí hacen bien el mal. Lo dice el Maestro Jesús de Nazaret, abro comillas, y alabó el amo al mayordomo malo por haber sido sagaz, porque los hijos de las tinieblas son más sagaces en sus asuntos que los hijos de luz. Cierro comillas. Se puede encontrar en Lucas capítulo 16, verso 8. El voto con la mano y el voto con los pies. ¿Son las reformas demasiado radicales? Sí, porque para los grandes males son los grandes remedios. La emigración es un gran remedio, o sea, el individual, y muy radical. Y es un pobre sustituto del cambio político, social y económico. Emigran los emprendedores y más decididos, menos conformistas y más arriesgados, los potenciales agentes del cambio político, o sea, las reformas, y jefes de empresa en la nueva economía. Se van para quedarse,
o para regresar inutilizados por la frustración, lo que podrían cambiar el país. Los que podrían cambiar el país cambian de país y envían sus remesas cada mes o cada año y ya. A ellos debería dirigirse el mensaje en primerísimo lugar, a los retornados, a los residentes en el exterior y a sus familiares. Sí, las 5 reformas son radicales, todas, pero también lo es el voto radical con los pies. La decisión de muchos asediados por la desesperanza. Y lo es también votar por la izquierda, creyendo en un sueño que es una pesadilla. Es un voto radical con la mano que responde a un mal canalizado, pero enorme deseo y anhelo de cambio para mejor, que anida en mentes y corazones. La victoria espera a la fuerza política capaz de conectar con el tema de la emigración y ofrecer una solución radical. Cuando el pobre vota con la mano, rara vez lo hace por candidatos identificados con la derecha y el capitalismo. Sin embargo, cuando ese mismo pobre vota con los pies y decide emigrar, no es a Cuba, la meca del socialismo, a Nicaragua o a Venezuela, es a Estados Unidos, el país del capitalismo, donde una vez lo hubo y queda la riqueza. Con la mano o con los pies, el guatemalteco vota por un cambio radical. Solo falta una fuerza de derechas que nada más le pida que vote con la mano como vota con los pies, por el capitalismo. Postfacio: separación de Iglesia y Estado. Abro comillas, libertad de cultos, cierro comillas, es una expresión poco precisa. La posición liberal sobre el tema de la libertad religiosa es, abro comillas, separación de Iglesia y Estado, cierro comillas. No es una política anticristiana, porque tiene suficiente apoyo bíblico. Es más, esta separación es un concepto de origen específicamente cristiano, desconocido en el mundo antiguo, que por eso mismo desconoció la libertad individual. Grecia y Roma no conocieron la separación, y en el viejo Israel se prefiguró a partir de la diferencia entre el sacerdocio y el funcionariado civil, liderizados uno y otro por Aarón y Moisés en el desierto, y en Palestina por profetas, o videntes entre comillas, y jueces, y por Samuel y Saúl. Pero la separación es una novedad introducida en Occidente por el cristianismo, tras la experiencia de las persecuciones romanas, y con ella también la libertad personal que trae consigo. Aunque la separación de Iglesia y Estado no equivale a la de religión y política, ya que toda religión implica una cosmovisión, entre comillas, del mundo, la sociedad y el hombre, y por ende también de la política.
la neutralidad del Estado. La separación de Iglesia y Estado es consistente con los otros puntos clave de la doctrina liberal del gobierno limitado, en funciones, poderes y gastos, basados en la premisa de neutralidad del Estado frente a las actividades privadas de todo género. Esta neutralidad es fuente de garantía de la libertad personal, por lo cual es inseparable de ella, y la neutralidad solo se asegura con una estricta separación entre lo público y lo privado. Hoy en día la, abro comillas, política correcta, cierro comillas, predica lo contrario. La, abro comillas, alianza del gobierno y empresa, cierro comillas, y la, abro comillas, cooperación de Estado y sociedad civil, cierro comillas, y que el gobierno, abro comillas, debe estar muy cerca de los ciudadanos, cierro comillas, etcétera. La separación entre lo público y lo privado está bajo fuerte y masivo ataque en todos los frentes, como en general toda la doctrina liberal, y cada uno de sus principios que se ignoran, olvidan o confunden. Esta cruzada ideológica en pro de la confusión entre lo público y lo privado es una más entre las tantas ofensivas del totalitarismo, y su triunfo es seguro, a menos que usemos el único antídoto eficaz, la reivindicación del liberalismo, que comienza por darlo a conocer. Primero, gobierno limitado a sus funciones, seguridad y defensa, justicia y obras públicas. No es gobierno mínimo entre comillas o minarquismo, porque no es cosa de más entre comillas o de menos entre comillas funciones, sino de funciones propias o impropias. Por lo tanto, lo opuesto a gobierno limitado no es exceso entre comillas de gobierno, siendo impensable un exceso entre comillas de seguridad, de justicia o respeto a la propiedad y demás derechos individuales, ni tampoco es máximo entre comillas gobierno, abarcando otras muchas funciones además de las propias, asumiendo que las cumple. Lo opuesto a gobierno limitado es lo que tenemos: estatismo, invasión de lo estatal en lo privado, pretendiendo abarcar funciones ajenas con descuido de las propias, y por tanto inseguridad e indefensión, injusticia o ausencia de justicia, y obras públicas en abandono. Y anarquía no es un ideal utópico como creen muchos anarcocapitalistas, entre comillas. Es un resultado del estatismo que tenemos, o sea, imperio de la ley de la selva, la del más fuerte, en lugar del Estado de Derecho. Segundo, mercado libre significa libre de violencia o fraude, pero también libres de reglamentaciones, inflación e impuestos excesivos. Lo opuesto es mercado negro, entre comillas, o sea, reprimido, ilegal y clandestino. Tercero,
Propiedad privada significa que deben ser privadas las empresas, pero también los partidos políticos, institutos educativos, servicios médicos y cajas de jubilaciones y pensiones, y sin privilegios, en libre competencia. Lo opuesto es la confusión de lo público y lo privado, con abandono de la neutralidad. La separación de lo privado y lo público. En todas las áreas de la vida, desde economía y finanzas hasta religión, hay una sola manera de tener y asegurar la libertad, y es la no intromisión del Estado. Primer punto, Estado, entre comillas, significa gobiernos y magistrados, legisladores y burócratas oficiales, es decir, el poder público encargado de la seguridad y defensa, justicia y obras públicas. Privadas, entre comillas, son las actividades que por su naturaleza son propias de los particulares. Economía, prensa y medios de expresión y comunicación, educación, práctica de la medicina y profesiones y oficios en general, actividad ideológica y político-partidista, deportes, obras de caridad, etc. Y, por supuesto, religión, iglesias y cultos. La doctrina liberal afirma que la intromisión del Estado en las actividades privadas significa siempre lo mismo: dar privilegios a unos que se niegan a otros, y la no intromisión del Estado también significa siempre lo mismo: igualdad de derechos. Primer punto. ¿Qué es libertad económica? Separación de la economía y el Estado. La economía es por naturaleza una actividad privada, sea agricultura, comercio, industria, minería, banca, seguros, servicios o lo que sea. Si el Estado se entromete en ellas, va a ser para ejercer el comercio en condiciones monopolísticas, en perjuicio de la libre competencia, y o para conceder beneficios exclusivos a unas determinadas empresas, de tal o cual clase o región o especialidad o lo que sea, lo cual pone a las demás en desventaja. Es una violación al principio de neutralidad. Segundo, ¿qué es libertad de prensa? Lo mismo, separación de medios de comunicación y Estado. La prensa es una actividad privada. La injerencia del Estado en la prensa siempre termina o empieza favoreciendo o imponiendo tales o cuales informaciones, expresiones u opiniones en desmedro de otras, cuya difusión se va a quedar en injusta desventaja. Por eso el Estado debe estar bien separado. La libertad de prensa es consustancial a la libertad de expresión, y la sola garantía para ambas es la propiedad exclusivamente privada de los medios de comunicación, sin privilegios para unos en contra de otros. Toda ley de prensa es una ley mordaza. No debe haberlas porque van contra el principio de neutralidad. Tercero, separación de educación y Estado. Es igual. La educación es una actividad privada. La separación de entes educativos y Estado es una garantía contra el adoctrinamiento oficial a favor de ciertas o determinadas teorías o escuelas de pensamiento,
conceptos y estilos de vida, corrientes filosóficas, científicas o religiosas, metodologías de enseñanza, visiones de la historia, etc. Escogidas e impuestas coercitivamente en detrimento de otras y en franca violación de la neutralidad estatal. Cuarto, separación de ejercicio médico y Estado. Igualito, hoy en día existen infinidad de medicinas alternativas, naturales entre comillas, además de la homeopatía, por ejemplo, y ni hablar de psiquiatría y psicología. Una ortodoxia o escuela médica determinada no debe ser impuesta por ley en desmedro de otras, porque el derecho de elección corresponde al público, los pacientes, que son los usuarios y consumidores. Por eso la medicina es por naturaleza y debe ser una actividad estrictamente privada, y los servicios médicos deben ser separados del Estado como los de las otras profesiones. Es un principio general. Si el Estado se entromete en una actividad privada cualquiera, es para imponer opiniones y reglas a sus protegidos y a cambio conferirles ventajas frente a sus competidores. Así es en las 4 actividades vistas hasta aquí: economía, prensa, educación y atención médica. Y la política no es una excepción. El intervencionismo estatal es un atentado contra la libertad. No debe ser. Quinto, ¿qué es libertad política? Idéntico. Separación de actividad ideológica, política y partidista respecto del Estado. No debe haber subsidios para los partidos, ni, abro comillas, ley de partidos políticos, cierro comillas, con exigencias de ninguna clase, porque el ejercicio político es una actividad privada. Si de un partido político no te gusta a ti su doctrina o su programa, sus líderes, sus propuestas o la forma de escoger sus autoridades o sus candidatos o lo que sea, entonces simplemente votas con los pies, te vas o no entras y ya.